porque nuestro día de celebración está por comenzar. Bienvenidos a Sion Factor. Bienvenidos a Sion Factor. Recuerda darle like y suscribirte. La palabra de Dios es viva y poderosa. Ven y desafía ese pensamiento de derrota y soledad. Recibe la palabra desafiante para tu vida a través de nuestro pastor Samir Cano. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sea con todos y cada uno de ustedes. Les saludo afectuosamente dándole la bienvenida a Sion Factor. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir con esta serie llamada ¿Qué hacer cuando la vida se pone pesada o cuando la vida se pone difícil? Ya hemos tratado algunos temas que son de la vida diaria y que son muy comunes a todos nosotros. El primer tema que tratamos, ¿qué debemos de hacer cuando estamos demasiado inquietos? ¿Qué hacer cuando la duda ha llegado a nuestra vida? ¿Qué hacer cuando estamos atrapados en la crisis financiera? Pero el tema de hoy lleva por título ¿qué hacer cuando he quedado atrapado en la depresión? Le voy a pedir que me acompañe en el libro de Salmos. Vamos a leer el verso 40, verso 2 y verso 3. Dice así la palabra de Dios: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y es aquí precisamente el tema de hoy, la depresión. El salmista David lo expresa como estar en un pozo de la desesperación. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Mire, quiero comenzar preguntándole: ¿alguna vez te has sentido como si estuvieras en un pozo oscuro y de la cual no puedas salir? ¿Alguna vez has sentido ganas de renunciar a la vida? Como dice la canción, ¿verdad? Quiero dormir cansado y no despertar jamás. Yo creo que todos hemos estado en esos momentos. Seguramente en algún momento de tu trayectoria de vida te has sentido así. Todos creo que nos hemos sentido de esa manera. A veces las circunstancias que enfrentamos nos agobian tanto, nos golpean tanto, nos parecen tan difíciles de superar, nos sentimos que son demasiadas, que llegamos a un punto de estar en un callejón sin salida. Esa es la situación que enfrentan muchos en estos momentos, y esta es la situación que tal vez en un futuro tú puedas enfrentar. Por eso la información, el conocimiento que adquieras en el mensaje del día de hoy es muy importante por ti. Tal vez no estés pasando por un momento de crisis emocional o en una depresión, pero más adelante esta información te puede ser muy relevante y te puede sacar de ese momento tan crítico. Pero también este conocimiento que puedas adquirir el día de hoy te puede servir para ayudar a alguien más. Seguramente a alguien cerca de ti, algún conocido cerca de ti ha estado en ese momento o conoces que está en ese momento, y tú con esta palabra que vas a recibir puedes ayudarle de una manera bíblica y efectiva. Por eso es tan importante que pongan mucha atención, porque la depresión golpea a millones y millones de personas. No importa su estatus económico, su estatus social, la edad, no importa. La depresión siempre llega, a todo le llega ese momento de estar en el pozo.
Aproximadamente las estadísticas dicen que 1 de cada 8 personas en el mundo tienen una crisis severa de depresión, siendo las mujeres las que están más propensas a estar en un estado depresivo. Entonces, los factores de estar en una profunda tristeza o de caer en ese pozo pueden ser multifactoriales. Puede ser que la pérdida de un ser querido, puede ser estar enfrentando una enfermedad crónica o una enfermedad prolongada. Otro factor puede ser la pérdida de trabajo o el fracaso de un negocio. Puede ser una presión financiera bastante severa. También otro factor que incide a los estados depresivos es pasar por un divorcio o la ruptura de una relación que considerabas importante. Otra cosa, y esto es muy importante porque tiene un aspecto en nuestra espiritualidad, pero también los estados depresivos también pueden ser causados por una vida de pecado. A veces no consideramos este punto, pero a veces esto pasa en muchos casos. No digo que en todos, estos son factores, pero a veces la práctica en aquel que es hijo, hija de Dios, la práctica continua del pecado y no poder salir de eso, causa estar en ese punto. A veces puede ser que te sientas indefenso o desprotegido. Entonces, es muy variada, o los encadenantes pueden ser muy diversos, pero el común denominador, sin importar las vías para llegar a la depresión, el común denominador es que la persona está en un punto de desesperación. Y eso es una de las situaciones más terribles emocionalmente que una persona, cualquier persona, cristiana o no, confíe en Dios o no, cualquier persona que pierda la esperanza o se sienta desesperanzado, es una situación verdaderamente crítica y que nadie debería de estar enfrentando de manera prolongada, porque los daños internos y las afectaciones a su vida social, económica, laboral y más se ven afectadas. La desesperanza es una situación terrible y que nadie debe de atravesar. La depresión se refiere a una pérdida de la vitalidad espiritual, pero también, y esto es muy importante, la depresión tiene que ver con perder el deseo de vivir o la alegría de vivir, el no poder disfrutar de la vida, de la vida diaria o de las bendiciones con las que Dios nos ha favorecido. Esa es una situación de depresión, pérdida de alegría, la pérdida de la vitalidad espiritual y la alegría de vivir. Entonces es una sensación de profunda tristeza, una sensación de infelicidad y mucha desdicha. Y todos, seguramente, sin excepción, hemos estado en esa condición. Lo querramos o no, lo busquemos o no, lo pensemos o no, en algún momento de nuestra vida nos llegamos a sentir así. Ahora, déjame darle una lista de síntomas de una depresión. Y esto es muy importante porque señalaba que a veces, sin darnos cuenta, podemos estar en un estado depresivo y no pensamos que lo estamos. No percibimos que algo está pasando, percibimos que no estamos disfrutando de la vida, hemos perdido la alegría de vivir, pero nunca consideramos que podemos estar en un estado depresivo. Y por eso es tan importante que escuches esto, para que tú puedas hacer un propio test personal, ¿verdad? De lo que es, de los síntomas de un estado depresivo o de estar en el pozo de la desesperación. Número 1, el primer síntoma relevante de un estado depresivo es un estado de ánimo triste, desesperado en la mayoría de los días.
un sentimiento de vacío, culpa o inutilidad. Un diálogo interno siempre negativo en su mente, en sus pensamientos, pérdida de energía, de motivación, pérdida de interés en las actividades habituales y que antes disfrutabas en gran manera. Sentir que nadie puede entender lo que tú estás sintiendo y lo que estás atravesando. Sentir ira o irritabilidad inusual o desproporcionada. También otro síntoma es padecer de insomnio o problemas para dormir, ¿verdad? También pensamientos regulares de muerte o preferir estar muerto o, por supuesto, pensamientos de suicidio. También otro síntoma es no encontrar consuelo en la oración. Por más que oras y buscas la presencia de Dios y buscas consuelo del Señor, oras y sientes que eso no trae nada a tu vida. Pensamientos, también otro síntoma de un estado depresivo es tener pensamientos negativos o pesimistas sobre Dios, sobre su palabra, sobre sus promesas y en general sobre el cristianismo. Otro síntoma muy puntual en los estados depresivos es sentir que al leer la Biblia o escuchar alguna predicación o ir a un grupo de estudio bíblico o asistir a la iglesia o si sirves en alguna área en la congregación, pues eso ya ha perdido significado. Estos son tan solo algunos síntomas, los que he considerado más relevantes a considerar para que tú puedas ver por ti mismo si hay una lucha emocional, una lucha física o una lucha espiritual. Porque si por lo menos en 6 de estos 12 puntos, 12 síntomas que acabo de mencionar, si tú puedes decir, me identifico con 6, déjame decirte, estás en un estado depresivo. Ahora, si tú me dices, tengo los 12, pues con más prontitud has de escuchar este mensaje, porque necesitas salir de ese estado y hacer algo para salir de ese momento en tu vida. Ahora, sin duda alguna que todos nos deprimimos, eso es un hecho, todos nos deprimimos, pero no hacer nada para salir de ella o para salir de esa situación, es importante que entiendas, es algo que Dios no espera de ti. Puntualizo, todos llegamos a estar en un punto depresivo, algunos más intensos que otros, algunos basta con una nieve doble de chocolate para cambiar el estado de ánimo, y esto es algo cierto, pero hay otras situaciones que son mucho más profundas. Hay causas más dolorosas que nos llevan a un punto en el cual pensamos de que esto va a ser el resto de sus vidas. Dios no quiere, está bien, estamos en un punto de tristeza profunda, pero no hacer nada por salir de ella no es algo que Dios espera, no es su voluntad, no es su propósito y no es la vida abundante que Dios ha prometido darte y que te ofrece. La voluntad de Dios es que seas prosperado en todas las cosas. Mira, cuando Dios te llama a servirle, cuando Dios te llama a su reino, la restauración es plenaria en todos y cada uno de los aspectos de tu vida. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, en lo material, y que tengas salud en lo físico o espiritual, así como prospera tu alma, mente y emociones. Entonces no podemos pensar de que a Dios solamente le interesa un aspecto de tu vida y que lo demás esté suelto en caos, en desorden. No, Dios cuando piensa en restaurar tu vida lo hace de forma integral, y es así como tú debes de ver tu vida. Y para Dios es sumamente importante la salud emocional, porque Dios las puso.
fue una creación de Dios. Tus emociones emocionales tienen un propósito, que ese es un motivo de otro mensaje, pero tus emociones Dios las puso, las que están ahí. Entonces es importante que nosotros entendamos esto, que Dios, al conocernos perfectamente, Él sabe cómo te sientes, conoce tu situación perfectamente, sabe el problema que tú estás enfrentando. Y tú debes de tener en claro y creer que para tu Padre Celestial, Él quiere que tú prosigas y sigas adelante en la vida, siempre y cuando tú le permitas a Él ayudarte. Porque de nada sirve que Dios ofrezca algo si tú lo rechazas. Dios no va a forzar a nadie a que tú recibas algo. La salvación es universal, se ofrece a todos, pero sabemos de que hay unos que determinan y deciden rechazarla, no aceptar la salvación de Dios, por más que Dios se las ofrece. Lo mismo está en esta situación. Dios te quiere ayudar, Dios quiere darte la fuerza necesaria para seguir adelante en tu vida, porque la vida sigue. Pero si tú no se lo permites, si tú no le das abres tu corazón para que Dios obre a través de su Espíritu Santo y sane lo que tenga que sanar, restaure lo que tenga que restaurar, purifique lo que tenga que purificar en tu corazón, no va a pasar nada. Por ello, dar el primer paso es siempre el más difícil. Y la clave aquí va a ser es seguir una hoja de ruta para empezar de a poco construir tu vida a partir de allí. Dar el primer paso siempre es importante y es clave, una hoja de ruta, y es el propósito de este mensaje. Es posible que tal vez sientas que no tengas el deseo de vivir, pero la vida sigue. La vida sigue para ti también. Así es que desafíate. Si estás en ese momento en el pozo de la desesperación, desafíate a ti mismo que vas a salir en el nombre de Jesús de tu pozo de la desesperación, y que vas a dar el primero y el segundo y el tercer y el cuarto paso para una recuperación plenaria o plena. Miren, a mí me encanta hablar de la vida cristiana, me fascina la vida cristiana, me fascina el estilo de vida cristiana, me fascina la palabra de Dios, me encanta Dios, porque Dios ha pensado en todo. Él conoce todas nuestras fragilidades y debilidades, sabe que enfrentamos esos momentos y de la ayuda que nosotros requerimos. Y la palabra de Dios nos ha dejado evidencia de lo que podemos hacer en esos estados. El libro de Santiago capítulo 7 nos deja un ejemplo de un personaje bíblico impresionante. Su vida ministerial fue impresionante. Los milagros fueron extraordinarios y sobrenaturales. Sin embargo, el testimonio de este hombre nos constata que podemos nosotros también estar en esa situación y los pasos que debemos de hacer. El libro de Santiago capítulo 5 verso 17 dice que Elías, me refiero al profeta Elías, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. Ahora, esa palabra pasiones significa que Elías padecía de los mismos sufrimientos que nosotros podemos padecer. Elías, a pesar de que era un hombre de una vida ejemplar y extraordinaria, con un contacto con Dios muy claro y nítido, Elías era un ser humano como tú y yo, expuestos a situaciones que pues lo pusieron tambalearon sus emociones. Y precisamente de la situación de Primera de Reyes capítulo 19 quiero extraer los pasos que se van a tomar, o extraer de ahí la ruta a seguir para tu recuperación. Lo primero que encontramos ahí en Primera de Reyes capítulo 19, cómo
y más bien lo que Dios hizo para sacar a Elías de la depresión. Lo primero es desafiar el pensamiento negativo. El consejo número 1 para ti, el primer paso a dar es desafía el pensamiento negativo. Mira, mientras tú creas que eres víctima, no podrás lograr la salud mental completa. Entonces es importante no dejar de pensar que somos las víctimas de las circunstancias. Por supuesto que inevitablemente para alguien que está en depresión, su marco de pensamiento siempre en primera instancia es un pensamiento negativo o pesimista, confuso. Ese tipo de mentalidad fría, oscura, afligida y calculadora distorsiona toda su realidad, distorsiona su vida propia, distorsiona sus circunstancias, distorsiona su perspectiva hacia el futuro. El David, que leímos ahí en el Salmo 41 y 2 al 3, David menciona que estuvo él en un pozo de la desesperación, estuvo también en un momento depresivo. Y él expresa ahí en el Salmo, en el mismo Salmo, pero 40, pero en el verso 12, expresa esto mismo que te acabo de mencionar. Cuando uno está en un marco de pensamiento negativo, pesimista, uno distorsiona la realidad de todo. Dice el Salmo 40:12, muchos males me han rodeado, tantos que no puedo contarlos. No pierdan el hilo de esto. Dice, muchos males me han rodeado, tantos que no los puedo contar. Me han alcanzado mis iniquidades y ya ni puedo ver. Dice, son más, aquí ya es algo más contundente. Dice, son tantos los males, dice David, son más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón desfallece. ¿No cree que es una expresión distorsionada de sus circunstancias y de la realidad de David? Claro que sí. Bueno, dicen los que saben que en promedio un hombre o una mujer tiene 120,000 cabellos en su cabeza. Ahora, también dicen que los pelirrojos o los castaños o los rubios pues se diferencian en el número de cabellos, pero el promedio 120,000. Ahora, David dice que sus problemas son más que sus cabellos. Entonces, David está en su misma condición de tristeza, le hace ver cosas que no son en la realidad, le hacen sentir algo que no es lo apropiado para enfrentar su propia realidad. Ahora, es importante entender esto, que el hecho de que tú lo sientas así, el hecho de que aún tú lo piensas así, no significa que sea verdad. No necesariamente, aunque nazca de ti ese sentir, o así lo percibas, necesariamente sea la verdad. Y esto es muy importante poderlo entender. El problema con los pensamientos sin fe o los pensamientos negativos es que son adictivos. Esos se reproducen y se multiplican de una manera muy rápida. Si de por sí todos los seres humanos tenemos una inclinación hacia lo malo y nos gusta inclinarnos a lo malo, y cuando quedamos atrapados en ello, pues es una constancia al deleite. Lo mismo pasa con los pensamientos negativos. Sabemos que existen muchos tipos y formas de adicciones. Algunas ni sabemos que hay, pero igual o las desconocemos. Pero igual todo tipo de adicción es peligrosa, porque los adictos o las adicciones provocan caos y mucho quebranta la vida de un ser humano. Ahora, la adicción a los pensamientos es también igual de dañino, igual de peligroso a tu vida. Por eso es tan importante este punto comenzarlo a hacer. Comenzar a ponerle un freno, un alto a los pensamientos negativos, porque si los dejas y continuamente estás pensando lo mal de la situación o lo malo que te está pasando, esos se van a multiplicar, vas a hacer conexiones inexistentes y te van a llevar a otras situaciones o
o a otras posibilidades que no son en la realidad. Entonces, el patrón de pensamiento negativo, entiéndelo muy bien. Y aquí sí tengo que ser muy directo contigo. Entiéndelo. Pensar de manera negativa y multiplicarlas es un patrón de pensamiento malsana para tu vida y que es algo que no debes de tomar a la ligera. Salir de ese marco de pensamiento negativo, claro que es todo un desafío, porque la verdad se siente a gusto se siente a gusto ser la víctima o sentirse la víctima. Es más fácil. Claro que va a ser todo un desafío para ti romper ese patrón de pensamiento negativo, pero recuérdate a ti mismo que estás en un pozo de desesperación, y recuérdate esto: no me apoyaré en mis pensamientos. En estos momentos no le voy a hacer caso a mis pensamientos, no voy a determinar nada de lo que estoy pensando en estos momentos. Entonces no te permitas a ti mismo quedarte en ese pozo, porque si no los desafías o luchas con ellos, te van a controlar. Y lo que tú no puedes controlar, te va a controlar a ti. Lo que tú no puedas vencer, te va a vencer a ti. Entonces, tú controla, domina y sujeta tus pensamientos. Lo voy a decir de una manera bíblica, por supuesto. La Biblia dice que lleven cautivos todos tus pensamientos, ¿verdad?, a la sabiduría de Dios. Para que no suene así como que el pastor ya está muy secular, ¿verdad? No. Lleva cautivos tus pensamientos. Esto es lo que nos enseña el apóstol Pablo en una de sus cartas. Llevando cautivo todo pensamiento a la voluntad de Dios. Mira, hay muchos momentos en la vida en la cual tú nada vas a poder hacer. Están fuera de tu control. Las cosas negativas, hay muchas cosas negativas que tú ni los quisiste, ni los deseaste, ni los llamaste, ni los pediste. Pero llegan, esas están fuera de tu control y nada se puede hacer. Pero algo que de lo que tú sí tienes control, y es un control absoluto, es de lo que piensas. Filipenses capítulo 4 verso 8 es el consejo de la palabra de Dios para una de estas situaciones. Es que dice la palabra: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, termina el verso aquí: en eso pensar, en eso enfócate, en eso orienta tus pensamientos, en eso pensar. Entonces ten control de tus pensamientos, somete tus pensamientos. Mira, en tu diálogo interno, y el diálogo interno es como nos hablamos y pensamos en silencio para nosotros mismos. Mira, en ese diálogo interno se habrá de reemplazar esos pensamientos negativos, compulsivos y recurrentes por un pensamiento de fe, pero no un pensamiento positivista, no, un pensamiento sustentado con la palabra de Dios, porque lo único que va a traer cambio a la vida y lo único que trae cambio en la vida es la palabra de Dios. Es lo que dice el libro de Hebreos, que la palabra de Dios es viva y poderosa, Hebreos 4:12. Entonces, si hay algo que va a transformar algo, va a incidir algo en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, de la palabra de Dios. Si viene un pensamiento negativo o ves que se aproxima un pensamiento, una emoción que no te edifica, que es inútil, inmediatamente recuerda un pasaje de la palabra de Dios. Mira, estás en un punto crítico. Si estás en depresión o llegas a estar en depresión, estás en un punto crítico que tienes que ser muy radical. Y si para romper el patrón de pensamientos hay que poner
hojas en la habitación, hojas en el baño, hojas en la sala, hojas en el refri, hojas en la cocina, donde te esté recordando cuánto Dios te ama, el propósito de Dios para tu vida. Lo tienes que hacer. Levántate, que lo primero en cuanto en la mañana te levantes pueda ser ver un pasaje de la palabra de Dios. Es importante ser radical en esto. No dejes que tu primer pensamiento sea negativo o de tu pérdida. No permitas eso. Tal vez los primeros días pues sí le vas a batallar, pero que inmediatamente abrir tus ojos, estés ahí. Es más, ponlo en la pantalla de la televisión. Y lo primero que veas ahí fue un texto bíblico. Jehová es mi pastor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios estará conmigo, nunca me dejará. Ánimo, Dios con nosotros, Él es Emmanuel. Tienes que ser radical. Ya te decía, está bien que todos pasemos por depresión, pero no te puedes permitir no hacer nada para salir de ella. Ser radical en ese aspecto. Primera de Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo. Una versión hispanoamericana dice, porque ¿quién conoce el modo de pensar del Señor hasta el punto de poderle darle lecciones? Ahora bien, concluye el texto ahí, nosotros estamos en posesión del modo de pensar de Cristo. Eso es lo que significa nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, nosotros podemos pensar o tener una hilación de pensamiento tal y como lo tuvo el Señor Jesucristo. Entonces es muy importante esto, que seas reflexivo. Al ser reflexivo es una forma que tú también vas a incidir en ese pensamiento negativo. Y aquí déjame ejemplificar esto, al ser reflexivo, es que tú tienes que someter a un juicio tus pensamientos. Lleva tus pensamientos al estrado de testigos y comienza a juzgarlos. Esto te va a ayudar a identificar qué patrones de pensamiento son los que están alimentando tu depresión. Por ejemplo, tú puedes comenzar a desafiarlos haciéndote preguntas a ti mismo. Estás pensando de una manera y puedes preguntarte, ¿cuál es la evidencia de que este pensamiento es cierto? ¿Qué le diría a un amigo si él tuviera ese mismo pensamiento? Si no tuviera yo depresión, ¿cómo podría ver esta situación? Esto es importante, estas preguntas son importantes. Sé reflexivo. Cuando tú examinas los pensamientos negativos y los comparas con la verdad de la palabra de Dios, sabes lo que va a comenzar a pasar. Que esos pensamientos negativos, pensamientos sin fe, esos argumentos, esos paradigmas, ¿sabes lo que va a pasar cuando los comparas con la palabra de Dios? Cada uno de ellos se van a venir abajo y se van a desmoronar completamente. Es importante eso. Enfócate en tu futuro. Esta es otra forma de incidir en contra de los pensamientos negativos. Su palabra dice en Filipenses capítulo 3 versos 13 al 14, pero esto hago, olvidándome de las cosas que quedan atrás, metiendo hacia las cosas que están delante de mí. Prosigo hacia la meta por el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces aquí el apóstol Pablo usa una analogía de un corredor en una pista de carrera. Pero esta analogía tiene que ver, el apóstol Pablo quiere enseñarnos cómo nosotros vamos a poner en perspectiva tanto el pasado como el futuro. Y vieron que Pablo tenía un pasado bastante difícil, turbio y oscuro, ¿verdad? No era un pasado de la cual presumir el apóstol Pablo, pero él pone en perspectiva eso. Él dice, si ya estoy en Cristo, yo estoy en una carrera, tengo una meta y voy a enfocarme hacia el futuro, nada tengo que estar buscando atrás. Por igual tú estás en la carrera de la vida cristiana. La vida no trabaja en reversa. Dios diseñó la vida para avanzar hacia adelante, la puso en perspectiva hacia el futuro, y el cristiano así debe de ver su vida cristiana. Su vida debe de verla del punto donde está en este momento hacia el futuro, y es lo que Pablo está queriendo decir. Nada tengo que buscar atrás. Tú te olvidas, si volteas atrás vas a encontrar solamente tus pérdidas, tu dolor, tus fracasos, tus heridas. Y lo único que va a causar eso al mirar atrás es tropezarte y caer.
tropezar y caer, no avanzar. Por eso, pon en perspectiva tu vida, enfócala al futuro. Estás corriendo. Eclesiastés 7:10 dice, no añores los viejos tiempos. Dice ahí, no es sabio. Mira, cada vez que tú dices o cada vez que tú piensas que el pasado fue mejor para tu vida, ¿sabes lo que estás haciendo? Lo único que estás haciendo es darle una bofetada a Dios. Y así de contundente es esto, porque la palabra de Dios es clara. Sus misericordias son nuevas cada día. Su amor se renueva cada día. Su fidelidad se renueva cada día. Entonces tú no puedes decir, un hijo o una hija de Dios jamás puede decir que el pasado fue mejor. No. Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. Y esta es la esperanza que nosotros como cristianos tenemos, ¿verdad? Tal vez tú puedas disfrutar de esta vida plenamente, pero nos espera algo mucho mejor. Ya cuando estemos en la eternidad con el Señor, dice, es clara la palabra de Dios, dice, no añoraremos jamás la vida pasada, porque la vida en la eternidad va a ser mucho mejor. Ahora, estando en Cristo y mientras estamos aquí en este mundo, tú no puedes añorar el pasado. Ten expectativa de que tu vida, aunque la pérdida pudo haber sido muy dolorosa, profunda, tú no puedes pensar que tu vida ahí se acabó o ya no hay algo fresco o nuevo para ti. Mira hacia adelante. Dice Proverbios 4:25, miren tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Consejo número 2. Ya vimos el consejo 1, rompe el patrón de pensamiento negativo. El consejo número 2, haz caminatas diarias. Yo sé que están pensando, es pastor, ¿y eso qué tiene que ver? Eso no sonó muy espiritual. Iba muy bien, pastor. Pues déjame decirle que como seguidores de Jesús, nosotros hemos de ver cada aspecto de nuestra vida de forma integral. La caminata, el cuidado físico, es igual de importante que la vida de oración o la lectura de la palabra de Dios. Cuidar el templo del Espíritu Santo es algo importante y necesario, porque alguien que tenga descuidado su templo, pues no cumple a cabalidad su propósito. Entonces es importante ver cada aspecto de nuestra vida, lo espiritual, lo que no se ve, la parte interior de nuestra vida, la espiritualidad, que son nuestras actividades o disciplinas que la palabra de Dios nos manda a observar, pero también la parte física. Lucas 2:52 dice que Jesucristo crecía en 4 aspectos. Dice que en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, en lo mental, en estatura, dice, en lo físico, y en gracia para con Dios, en lo espiritual, y en gracia hacia los hombres, en lo social. Estos 4 aspectos son importantes. Ni una es más valiosa o necesaria que la otra. Las 4, escuche bien, y esto también es tema para otro mensaje, pero estos 4 aspectos de la vida le dan equilibrio y balance a la vida cristiana. Si una de ellas falta, no vamos a estar en la vida abundante, en la plenitud de Dios. Es importante cuidar los 4 aspectos. Ahora, si alguno de estos aspectos los descuidas, nunca olvides, algo más se va a ver afectado. Entonces tú has de ver tu vida de forma integral. Ahora, cuidar el aspecto físico es algo importante en tiempos de depresión o para recuperarte de una manera más rápida. Una caminata diaria de 30 minutos va a ser una de las cosas más importantes que puedas hacer por ti mismo cuando estás en depresión. Tienes que desafiarte a disciplinar tu cuerpo.
a caminar 30 minutos diarios, porque esa caminata va a afectar directamente tu estado de ánimo, tu estado mental se va a ver afectado positivamente. Entonces la caminata diaria te ayuda también a ser más reflexivo. Una caminata diaria de 30 minutos apacigua la mente, es relajante. Cuando no sepas qué hacer o tú se sientas muy presionado en tu mente, sal de tu casa, ve a un lugar donde puedas caminar de una manera tranquila. Pero además de todo esto, mira, caminar 30 minutos inevitablemente te va a conectar con Dios. Inevitablemente vas a tener que tener que poner en sintonía con Dios. Ahora, ¿saben lo que Dios hizo con Elías para la recuperación de Elías? ¿Saben lo que hizo con Elías? Lo puso a caminar. Así es, lo puso a caminar. Dios tenía algo que decirle a Elías. Y Dios le dijo que se fuera a Horeb. ¿Se acuerdan? Ahí en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 8, leemos que Dios fortaleció a Elías con comida. Y esto es otra cosa. Y es un punto un detalle muy importante. Dios alimentó, sustentó físicamente al profeta, que no quería hacer nada por atender su cuerpo. Sin embargo, dice que Dios envió los cuervos para que comiera. Sustentó físicamente al profeta. ¿Y para qué le dio ese alimento que seguramente debió haber sido muy rico y muy nutritivo? Para que pudiera caminar. Recuerden que Elías, después de haber vencido a los 900 profetas de Baal y Acera, dice que la mujer Jezabel hizo una promesa de asesinar al profeta, y el profeta salió huyendo y fue a la región de Beerseba. Ahora, cuando está ahí deprimido el profeta Elías en Beerseba, Dios le dijo que iba a tener que viajar, algo le iba a decir en Horeb. Ahora, la distancia de Beerseba a Horeb es una distancia de 350 kilómetros. Dicen los que han recorrido ese punto de Beerseba, por supuesto a pie, de Beerseba al monte Horeb, máximo se tardan en esa caminata 11 días. Sin embargo, el profeta tardó 40 días en llegar al monte Horeb, al monte del Señor. Ahora, en esa caminata sucedió algo. Algo cambió en el profeta. Pero también quiero que consideres una cosa. Yo creo que lo que Dios le iba a decir en Horeb, bien se lo pudo haber dicho en Beerseba. Repito, lo que Dios le iba a decir en Horeb, bien pudo haber dicho en Beerseba. Sin embargo, ¿qué es lo que Dios hizo? Caminara. Y en esa caminata algo cambió en la disposición del profeta. El Elías de Primera de Reyes, capítulo 3, verso 8, no es el mismo Elías de Primera de Reyes 19, 9 al 14. El Elías de Primera de Reyes 19, 3 al 8 es la de alguien triste, apocado, deprimido, queriendo morir, desafiante. Es más, tan desafiante el profeta que le dice a Dios: Dios, estoy harto, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Ahora, ese es el Elías de Primera de Reyes 19, 3 al 8. Pero cuando ya leemos que después de 40 días de caminata llega al monte Horeb, en Primera de Reyes 19, 4 nos encontramos a otro Elías totalmente diferentes. Elías ahora le dice a Dios que él ya no aguanta más, pero ya no dice ya no aguanta más el vivir. No, ya no aguanta más porque él puede sentir el dolor y la tristeza que puede sentir Dios cuando ve que su pueblo amado, la niña de sus ojos, está en pos de ídolos y rechaza a Dios.
Oigan, todo el pueblo de Israel acaba de ver el poder de Dios viendo caer fuego del cielo. Y aún así se niegan a servir de corazón al Señor. Y esa tristeza, esa molestia, ese dolor que podía sentir Elías, él lo entiende que es la misma dolor o tristeza y molestia que Dios siente al ver a su pueblo en idolatría o al ver a su pueblo que lo rechaza una y otra vez. Entonces ya no es el mismo Elías. Ahora Elías entiende que esos sentimientos de tristeza o dolor no es algo que él pudo haber experimentado, sino que es un dolor y una tristeza que Dios sentía al ver a su pueblo así. Y eso muchas veces así opera el Espíritu Santo. Hay veces y ese es un punto que uno debe de tener en consideración. A veces uno amanece pues así, ¿verdad? Como triste, como algo malo está aconteciendo. Y no es tanto de que uno haya hecho algo malo o algo le está pasando o hicimos algo incorrecto. No, a veces el Espíritu Santo nos constriñe de una manera para que oremos por alguien más, porque esa persona está experimentando, está pasando eso que estamos sintiendo. Y ese es en esos momentos donde tú puedes decir: Señor, pues ya estoy a cuentas contigo, he caminado contigo bien, te he pedido perdón por algo, pero sigo sintiendo esto. Entonces, Señor, entiendo que alguien está sintiendo esto, está pasando este momento de desesperación. Señor, yo no sé quién es, pero te pido a favor de esa persona, o revélame, Señor, quién es, o dame un nombre. Es algo que tú debes de poner en perspectiva cuando estés en esa situación. Pero regresando a nuestra historia, Elías puede sentir esa desesperación, ese dolor de Dios al ver a su pueblo que es rechazado. Elías ya lo entiende. No era propio de él lo que estaba sintiendo, sino que creo en lo personal y firmemente de que es algo que es un sentir que Dios tuvo al ver a su pueblo tan alejado de él. Ahora, ya vemos la actitud de Elías es otra, gracias a que él tuvo el tiempo para reflexionar en esas caminatas diarias. Entonces, cuando se está deprimido, entiendo de que lo único que se quiere pues es estar encerrado, no hacer nada y estar dormido. Lo mismo le sucedió a Elías. Ahí en 1 Reyes 19:6 decimos que cuando Dios habla, el ángel inquieta a Elías solamente quiere dormir. Llegó el alimento, dice que nada más comió y se fue a dormir otra vez. Y ahí está el Señor, ¿verdad? Moviendo. No, Elías, órale, vámonos. Entonces, yo sé que uno quiere estar encerrado y no quiere hacer nada más, pero Dios, quien diseñó el cuerpo humano, le estructuró, sabe muy bien, entiende muy bien que las caminatas diarias te va a ayudar a tu salud mental y estado de ánimo, aunque estés en ese pozo. Entonces, tú sometes tu cuerpo también al Señor. Todo se debe de someter a la autoridad del Señor. La caminata diaria va a ser algo terapéutico y es una de las cosas más importantes que puedes hacer por ti mismo en tu recuperación. Miren, algunos estudios, leía varios estudios clínicos sobre la depresión que muestran precisamente que una caminata diaria de 30 minutos es tan eficaz tan eficaz como los medicamentos que te puedan aliviar los síntomas de la depresión. Y es que toma en consideración este segundo punto. Tercer consejo: mantente conectado con los demás. O sea, ten contacto con otras personas, no te aísles. En la recuperación del estado depresivo es clave reconocer que tienes un problema y que ese problema va a ser más fácil salir de él con la ayuda de los demás. Entonces, es muy importante obtener apoyo de los demás. Esta es una situación fundamental en la recuperación de la depresión. Porque si tú quieres salir de ese momento solo por tu cuenta, puede ser difícil mantener las perspectivas
saludable y además mantener el esfuerzo necesario para vencer la depresión. Hace un momento te decía de que cuando uno está en un momento así de estado de profunda tristeza, uno distorsiona todo. Entonces nuestra perspectiva de cómo interpretar lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, lo que está pasando o de mis circunstancias va a estar distorsionada. Por eso aquí es tan importante poder tener la perspectiva de otras personas en cuanto a mi situación y considerarlos. Entonces, tratar de salir del pozo solo va a requerir un mayor esfuerzo y un desgaste de energía emocional, mental y físico también. Y eso lo único que te va a llevar es a los límites de tus capacidades. Miren, algunos simplemente no lo logran, Al querer enfrentar esta situación solos y al ver que no pueden salir de su pozo y al estar al límite de sus capacidades, muchos no lo logran. Es por ello que algunos se atreven a quitarse la vida o se suicidan porque sienten que es su única opción o su única salida. Terminaron por cansarse. Por eso es tan importante el poderte apoyar en alguien. Puedas tú confiar en alguien lo que te está sucediendo. ¿Para qué? Para que tú puedas tener más fuerza, más energía para salir adelante. Mire, salir del pozo es más rápido cuando alguien te ayuda a salir. Toda carga es más pesada toda carga pesada se puede volver más liviana si hay alguien con quien compartirla. Así es que lo mejor que tú puedes hacer por ti mismo en esos momentos de depresión es buscar quien esté acompañándote en todo ese tiempo. Y esto es muy importante recalcarlo. Busca quien te acompañe durante el periodo de depresión. Ahora vemos que Elías, su estado depresivo lo duró 40 días, ¿verdad? Tú has de tener en consideración a alguien con quien apoyarte. Eclesiastés 4:12 dice que una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si tres unen fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. Elías pensaba que estaba solo, pero Dios le dijo: yo tengo un remanente de muchos profetas. Elías pensaba que él era el único que quedaba, su corazón estaba consagrado. Pero Dios le dijo: no, tengo más gente. Y te voy a mandar a un lugar a que estés con esas personas que al igual que tú sienten celo por mi presencia. Entonces Dios lo acercó con otros profetas para que siguiera su recuperación total. Entonces, mira, un detonador de la depresión es la soledad. Por igual, la depresión se agudiza más profundamente en una persona que se aleja de otras, se aleja de su familia, se aleja de sus seres queridos, de los amigos. Entonces, nunca es recomendable enfrentar solo la depresión. Sé muy bien que cuando uno está en el pozo de la desesperación, lo menos que se quiere es la vida social o estar cerca de personas. Pero quiero que escuches muy bien. Al menos que quieras vivir indefinidamente triste y desesperado, aislarte o estar solo con tus pensamientos negativos o tus pensamientos sin fe, lo único que va a hacer es llevarte a una espiral descendente de tu vida. Entonces tienes que estar más cerca de las personas. Tienes que dar ese paso, ese tercer paso de estar cerca de las personas que te aprecian. Tus emociones seguramente te van a hacer sentir de que es preferible estar solo o es preferible no tener contacto con las personas. Es preferible no tener una vida social. Pues déjame decirte, aunque así lo sientas, aunque así lo pienses,
esos sentimientos, esos pensamientos están equivocados. Si estás en depresión, lo que tú debes de hacer es mantenerte en contacto con otras personas. Es algo necesario. Haz un esfuerzo. Busca a las personas correctas, y esto es algo importante. No busques a cualquier persona en la cual apoyarte y que te acompañan en ese periodo mientras salgan. No busques a personas con una personalidad que, lejos de ayudarte, lejos de fortalecerte o lejos de darte un consejo, una buena orientación, te vayan a perjudicar o te vayan a hundir más. No busques esas personas que tengan una personalidad que les vale, ¿verdad? Una personalidad así como Lola la trailera o Juan Charrasqueado o de Paquita la del barrio, ¿verdad? No busques personas con esa personalidad. Busca personas de fe. Si eres una mujer, busca mujeres de fe. Mujeres que sepas que se van a comprometer contigo hasta que salgas adelante. Si eres hombre, busca varones que sepan que tú puedes contar con ellos y que diario van a estar orando por ti, van a estar preguntando por ti, te van a estar dando palabras de ánimo, citas bíblicas para animarte. Busca a esas personas. Las hay. Busca quien se comprometa contigo. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 5, verso 16. Oren los unos por los otros. Ahora, lógico, si alguien me pide a mí, oiga pastor, ore por mí, siempre pregunto, ¿y por qué quieres que ore, verdad? Ahora, si aquí dice, oren los unos por los otros, es porque expresó lo que está pasando. Oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona, dice, tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Entonces, el hecho de que tú extiendas tus manos para que alguien te ayude a salir no es una muestra de debilidad hacia los demás. Y seguramente esa persona se va a sentir bendecida al poderte ayudar. Y esa persona que te ama se va a sentir útil a ti porque le has pedido su ayuda. No pienses que vas a ser una carga para ellos. Si esa persona te ama y esa persona ama a Dios, seguramente va con una disposición santa, va a quererte ayudar. Entonces, es por eso que es importante invertir en las relaciones. Tal vez tú seas una persona introvertida y que te cuesta trabajo hacer conexiones, pero invierte tiempo. Hay maneras que tú puedas aprender a estar con los demás. Invierte tiempo en las personas, invierte tu vida en las personas. Ya cuando estés bien, o si ahorita estás bien, invierte más tiempo en personas en las cuales tú te puedas apoyar cuando estés en un momento de crisis emocional. Entonces, mantenerse conectado con las personas y participar en actividades sociales va a marcar una diferencia en tu estado de ánimo y perspectiva. Hasta aquí el mensaje del día de hoy. Espero y oro al Señor que esta palabra sea de gran provecho y edificación para tu vida. Considéralas. La palabra de Dios dice que debemos de ser buenos oidores, pero mejores hacedores de ella. Pon en práctica. Estos son pasos sencillos, pero que pueden causar pueden causar algo profundo para bien de tu vida. A veces las decisiones más sencillas son las que trascienden más en nuestra vida. Considéralas. Y espero que tú puedas siempre salir adelante con ayuda de Dios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sea con todos ustedes. Ánimo, Dios con nosotros.